I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Hola, ¿qué tal? Les habla Octavio Resolís y sean bienvenidos una vez más a Cinema Freud. En esta emisión vamos a hablar de una noticia que a finales del 2019 y principios del 2020 se estuvo difundiendo en diversos foros, tanto de cine, literatura y psicoanálisis. En este caso, la noticia y como tal el comentario era a partir de una declaración que tenía diversas, en este caso, fuentes a partir del supuesto psicoanálisis que había llevado Clint Eastwood con nada menos y nada más que Wilfred Bion, un psicoanalista inglés que en ese momento coincidía que estuvo asentado en Chicago y donde a suposición de esta anécdota, Clint Eastwood, en base a pedir consejo a su amiga Jane Fonda, había acudido. La noticia estuvo dando vuelta y estuvo siendo discutida como una de las nociones que no solo nos hacía en este caso indagar en la vida de un gran director, un gran actor y también un gran productor de Hollywood, sino además en uno de los procesos que personalmente había en este caso ahondado en quién era Clint Eastwood, qué era lo que mostraba en este caso en esta parte final de su carrera y sobre todo cuál había sido la evolución de alguna forma en su manera de pensar. En este caso, Clint Eastwood lo podemos ubicar como un gran referente, por supuesto, de la cultura pop. Un referente que en la década de los 60 se había consolidado como uno de los actores principales de los westerns, en ese momento de la época dorada aparentemente de Estados Unidos, y posteriormente replicada, en este caso, por algunos otros países como Italia. Didn't hear what the bet was. En ese sentido, Clint Eastwood había sido enseñado por algunos maestros también de este séptimo arte, como Sergio Leone, que no solo se había convertido en uno de sus más cercanos amigos para aquel momento, sino en parte en uno de los mentores de cómo trabajar, tanto frente como en este caso detrás de la cámara. Le había seguido un consejo, que era trabajar hasta que pudiese, y así lo ha hecho Clint Eastwood ahora ya de más de 90 años, teniendo una de las carreras más prolíficas, por supuesto, del séptimo arte, habiendo dirigido y trabajado en más de 50 producciones y en muchas de ellas siendo tanto director, productor y actor, quizás partiéndose a cómo es posible en cuanto a estas diversas tareas, por supuesto que cada una requiere de bastante atención, pero también siendo una de las figuras más respetadas, por supuesto, de la gran pantalla, y que hoy por hoy nos ha dejado algunas otras películas que pareciera hacen también una cierta reflexión, en este caso de aquellas primeras que nos lo presentaron. Oh. Need help, sir? Officer, hi. You need help? No, I'm fine, thank you. What do you got there? Well, pecans. Delivering pecans to my niece. Pecans? Yeah, pecans. She makes the worst pecan pie you've ever tasted. I feel sorry for her husband, and I feel sorry for the pecans, too. Si nos damos cuenta, en haber conocido a Clint Eastwood como el gran vaquero de Hollywood, posteriormente como el detective que nos trajo Dirty Harry y toda la saga de películas que vinieron con estas, y finalmente en cuanto a las representaciones, quizás para espectadores mucho más jóvenes, de un Clint Eastwood como aquel viejo de la pantalla, dicho de la manera más respetuosa que podemos, que nos mostraba historias, por supuesto, de redención, historias en este caso reflexivas, e historias de búsqueda, en este caso, en dinámicas y sobre todo guiones mucho más familiares, mucho más en este caso íntimos, si podemos decirlo,
que nos trajeron grandes películas como por ejemplo Million Dollar Baby o Gran Torino o finalmente La Mula, que es justo la película que para el momento, en este caso de la anécdota de la cual partimos, en este sentido había sido la última realizada por este director, ya con más de 90 años, y en este sentido pues se convertía en una película que, a propias palabras de Clint Eastwood, reflexionaba también acerca de un personaje que podría haberse considerado, por supuesto, un machista, y que tanto en otros tiempos podría haber sido, por supuesto, un antagonista, quizás en este caso también podría haber sido un personaje interesante para profundizar, pero que en esta ocasión, bueno, presentaba por supuesto de manera disruptiva, sobre todo para tiempos que condenan, en este caso, las representaciones que se consideran problemáticas en la pantalla, pues a un personaje que es el protagonista, pero a su vez es un personaje imperfecto, que reflexiona en este caso en sus problemáticas, no a partir de sí mismo, sino nosotros reflexionamos en este caso a partir de su expectación, y Clint Eastwood en este caso a partir, por supuesto, de la actuación que lleva en la pantalla. La historia con Wilfred Bion, de la cual nos habla esta anécdota, como decíamos, es la siguiente. Clint Eastwood, en este caso, acercándose a los 90 años, le pide un consejo a otra actriz, Jane Fonda, también una actriz consolidada, para, en este caso, llevar algún tipo de proceso que lo ayude a, sobre todo, sobrellevar estos años que para muchos son el ocaso del mismo director, en cuanto a saber también en gran parte cómo es posible seguir activo, qué historias por un lado llevar, pero también qué sentido tiene, pareciera, el seguir justamente frente a la cámara. Es así que esta actriz le recomienda al psicoanalista Wilfred Bion para que pueda acudir, siendo una de las primeras reacciones de Clint Eastwood el negarse a esto, diciendo que en Chicago no se podría conseguir a ningún psicoanalista que valiera la pena. Sin embargo, ella le dice que él es un psicoanalista que no es americano, sino es inglés, y en este sentido es esto parte de lo que anima justamente a ir a Clint Eastwood en su pedido. Sin embargo, hay una petición muy específica del analista para poder tomarlo como un paciente, que es que le pueda escribir una pequeña carta de motivos para saber qué es lo que pretende en este caso encontrar en análisis. Es así que Clint Eastwood, teniendo un pequeño malentendido, piensa que analizará su letra y entonces decide hacer, pues muy a manera de lo que él sabe hacer, un pequeño guión con 3 o 4 líneas acerca de lo que en este caso lo convoca justamente a ir. En parte mintiendo, en parte no siendo tan honesto como él quisiese, pero para sorpresa, en este caso Wilfred Bion lo acepta y como tal emprenden justamente un proceso comenzando de esta manera. Preséntese por favor, ¿quién es usted? Y él entonces contesta, soy Clint Eastwood Jr., soy actor, director y productor en Hollywood. Y en este sentido, como tal, Wilfred Bion contestará, ¿dónde más es que podría hacerlo? Es así que esta relación no solo moviliza desde una primera sesión a que Clint Eastwood considere que este es alguien que lee la mente, que este es alguien que por supuesto puede ver un poco más allá de lo que Clint Eastwood quería mostrarle. Y es así que se sincera pensando en este caso en verídicamente la mención que hace Bion de que es llamarlo por su junior, llamarlo como pareciera recordando que hay un tema ahí de ubicarse en un lugar familiar, pero además con justamente preguntas tan descaradas justamente como estas, quizás que en otros aspectos y en otros espacios podrían molestar a alguien. ¿Dónde más podría ser todo eso que me dices? Por supuesto, llevándonos justamente hacia temas que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver en este caso con el quehacer, por supuesto, de toda una vida, que es lo que a Clint Eastwood verdaderamente lo ha llevado. Poder reflexionar en quién es este personaje que se ha combinado también con los que ha reflejado en la pantalla, que se ha combinado con íconos de la cultura pop, como decíamos, como el vaquero, como en este caso el detective, o como muchas ocasiones ese viejo refunfuñón que se nos presenta en tantas otras películas. Es así que Clint Eastwood emprende su análisis y es, al menos bajo esta anécdota, una de las maneras en las cuales recuerda a ese analista también con cariño, a ese doctor Bion, como él le llama,
como alguien que fue trascendental justamente para ayudarse en este tipo de últimos años justamente de su obra, en donde podríamos destacar también algunas de sus películas, como decíamos Million Dollar Baby, donde va a interpretar a un maestro de boxeo, un boxeador retirado en su momento, que acepta a una alumna, una cosa por supuesto que tiene que ver con el tema misógino que él en algún momento pudo replantear justamente sus primeras actuaciones, un punto en el cual el personaje por supuesto dice que no acepta mujeres, en este caso seguida por ejemplo con películas como Gran Torino, que nos habla también de un tema en el cual se acerca a los barrios por ejemplo marginales, pero también se acerca a la figura del extranjero, una cuestión que incluso con sus filiaciones políticas ha chocado bastante, ya que Clint Eastwood ha sido conocido como alguien que en parte apoyaba, por ejemplo, los discursos justamente en contra de los migrantes, en contra de los movimientos migratorios y sobre todo, bueno, en búsqueda justamente de una identidad aparentemente americana. Quizás la identidad y la búsqueda de esta no solamente era para un país, sino también para sí mismo. Y finalmente, con películas como La Mula, que para él es una película que pareciera es la antecara justamente de Gran Torino, que nos plantea a una persona igual, cerca de sus 90 años, que en este caso se convierte por múltiples circunstancias en alguien que sirve de mula justamente al crimen organizado y que en la cinta, bueno, encontraremos a un personaje, insistimos, bastante imperfecto en los sentidos morales, en cuanto a una reflexión justamente en el por qué se ha alejado de su familia y qué lo ha llevado a ser en este caso como es. La última cinta para este momento de Clint Eastwood es Cry Macho. Be strong. Macho. I used to be a lot of things, but I'm not now. And I'll tell you something. This macho thing is overrated. Just people trying to be macho, show that they've got grit. That's about all they end up with. It's like anything else in life. You think you got all the answers. I'm Mike. Marta. And you realize as you get older, you don't have any of them. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. Cry Macho es una cinta en donde de nueva cuenta Clint Eastwood nos refleja a otro personaje de 90 años que en este caso plantea también sus viejas victorias dentro de un arte que es pues en este caso lo que hoy por hoy podríamos conocer acá en México también como el jaripeo, como el rodeo, en este caso en Estados Unidos, que bueno pues debido a una lesión solamente se ha dedicado ya a entrenar y a cuidar en un rancho a diferentes caballos, a diferentes especies en este caso que sirven para este oficio y su jefe, el patrón de en este caso su personaje, emprende una tarea muy específica que es que pueda ayudarle a recuperar a su hijo que se encuentra en México para que vuelva justamente a casa. Este recorrido por supuesto no estará exento de tocar justamente el tema western, por un lado, ¿no? La figura del vaquero, tampoco estará fuera de considerar en este caso las victorias por supuesto pasadas y tampoco del tema migratorio que justamente estamos en este caso tocando. Es aquí que el cine de Clint Eastwood se vuelve reflexivo y es aquí que podría incluso volverse una especie de metagénero, sobre todo en el sentido de también volverse consciente justamente de lo que ocurre, tomar historias, por supuesto, que ya no solo son ficcionales, sino tomar justamente esa realidad y hacerla reflexiva en este caso para la pantalla. Para él mismo, por un lado, ¿no? Quizás como un proceso que sigue justamente su historia, pero también en esta metaficción con el tema justo de incluir, en este caso a espectadores, en este caso de incluir como tal a la audiencia, y de dejar a ver justamente a un Clint Eastwood que puede seguir dirigiendo, actuando, como decíamos, produciendo en estos más de 90 años hoy día, que ha traído películas como estas, que gusten más o menos, sobre todo para el fanático de Clint Eastwood es un gusto verlo en la pantalla,
pero que retoma esos viejos clichés a final de cuentas, la seducción del macho, la seducción en este caso del protagonista, que pareciera que llega a los absurdos justamente en películas como esta, donde pareciera que sigue siendo atractivo para todas las mujeres en este caso que encuentre, y sobre todo que sigue siendo alguien peligroso en muchas ocasiones o fuerte para enfrentar a algunos otros, por ejemplo, maleantes. Es algo que va a hacer alusión Cry Macho, pero pareciera con ese pequeño toque irónico justamente en el cual mucho de lo que nos recuerda es que es la visión de Clint Eastwood, que es Clint Eastwood tanto delante como detrás de la cámara, y que mucho de lo que nos quiere mostrar es pues justamente eso, ¿no? La fantasía también de lo que puede ser en este caso presa cualquiera de nosotros, saber por supuesto quiénes somos, saber si podemos vivir de los viejos logros y sobre todo qué hacer para poder superarlos, qué hacer para hacer nuevas historias. Me parece que es donde se vuelve su cine bastante interesante, más allá de las grandes películas, por supuesto, que nos ha ido dejando a lo largo de los años y donde lo recordamos, tanto en aquellos 60s con sus enigmáticas actuaciones en el western, posteriormente, como decíamos, en un cine sesentero, setentero, ya desarrollado justamente con el detective, el gran detective que va a llevar en la saga de Dirty Harry, y finalmente con películas donde incluso, toma a veces pausa en estar en ese frente de la pantalla. La fantástica, por ejemplo, Mystic River o El Río Místico va a ser uno de sus grandes hits a final de cuentas del 2000. Y antes un elogio justamente al western con Los Imperdonables, que nos lleva justamente quizás uno de los últimos considerados gran westerns de los 90s ya, ¿no? Varias décadas justamente del género que le dio en este caso fama. Entonces, pues esta es una reflexión de lo que bien podría ser el psicoanálisis de Clint Eastwood, jugando con el concepto, por supuesto, ¿no? Tanto el psicoanálisis literalmente que llevó en su momento con Bion, y por otro lado con esta especie de juego de palabras hacia reflexión de lo que son sus películas, de lo que ha sido su obra en los últimos años y de lo que son las películas recomendables quizás de este cine, como decíamos, mucho más reflexivo, un cine en ese sentido mucho más para un espectador que sigue a final de cuentas a este actor, en muchas ocasiones sustrayéndose de la propia historia, adentrándose, ¿no? En ese entrar y salir, tanto de ver esos personajes que interpreta, pero de saber que es un Clint Eastwood que no deja de actuar, que no deja de producir, que no deja en este caso de dirigir películas, y que él ha decidido que eso es Clint Eastwood y que eso es justamente lo que quiere seguirnos en este caso mostrando. Entonces, la invitación, por supuesto, a disfrutar algunas de estas recomendaciones. Si alguna de estas no se ha visto, creo que todas serán merecedoras de que puedan apreciarse. Y por otro lado, también me gustaría saber tus comentarios, saber si conocías el cine de Clint Eastwood, cuál es tu película favorita de este director, actor, productor, como nos ha dicho, de Hollywood, ¿dónde más podría hacerlo? Como dice Bion. Y a final de cuentas, ¿qué te quedas pensando, por supuesto, con esta emisión de Cinema Freud? ¿Qué piensas, por supuesto, de Clint Eastwood? ¿Y qué piensas de su evolución, por supuesto, a partir de estas películas que hemos mencionado? Sería un gusto saber si tienes, por supuesto, interés en que podamos quizás pensar próximamente a otro gran director o a otro actor también a partir de su obra. Y este ha sido Clint Eastwood con su historia y su psicoanálisis. Te invito a conocerlo, te invito a que podamos seguir pensando el cine y disfrutarlo entonces 2 veces, y te invito a encontrarnos en una próxima emisión de Cinema Freud. Te habla Octavio Resolís y hasta la próxima. Hey. I got to know.